Claudia Sheinbaum está en lo que tiene que estar, concentrada en los temas de la intercampaña. Xóchitl pues sigue sin figurar y todo es porque el presidente es polarizante, ¿no? Y entonces este es el paquete de reformas, ¿estás a favor o estás en contra? Cuando no tiene nada que ver una reforma con la otra, pero ni siquiera estamos yendo al debate de fondo porque ya toda la atención la está concentrando el presidente. De la llamada fiesta brava, para partir y que la gente sepa nuestras posturas iniciales y desde dónde estamos hablando. Doctora, las corridas de toros, ¿maltrato animal o no? ¿O arte y cultura? Así como crían a los toros, así crían también a las personas, a los toreros, desde muy jóvenes, para que puedan enfrentarse a un toro. Es un animal, para que la gente tenga idea de lo que es, son 500, 400 kilos. Es un enorme animal que se va a enfrentar a una persona que quizás pese a lo mucho 80 kilos. Porque quiere. Porque quiere. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Panorama 360. Como siempre, un gusto contar con su preferencia. Y como siempre, agradecer la presencia de mis colegas, compañeros integrantes de esta mesa de opinión, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a toda la gente que se conecta con nosotros, pues ya listos en esta mesa con temas muy interesantes que les estaremos desglosando porque sí requiere como de un análisis muy específico entre tantas reformas que se han planteado en el país. Claro que sí, gracias doctora, uno de los temas en esta mesa y por supuesto también Pedro Tonantzin. Pedro. Muchas gracias por esta invitación y por supuesto agradecer que nos hagan el favor de compartir y también de dar su opinión. Por supuesto, le enviamos saludos a Juan Antonio Ayala, quien, bueno, todo parece indicar que va en un proceso pues muy delicado, pero de recuperación. Gracias a quienes han ayudado a atender a nuestro compañero y, por supuesto, bueno, pues enviarle los mejores deseos desde aquí. Aquí lo sí, estamos esperando. Nos unimos a los buenos deseos de que pues todo vaya saliendo muy bien. Se le extraña en esta mesa a Juan Antonio. Se le extraña, por supuesto, al amigo y también, por supuesto, su opinión, ¿no? Siempre... Claro. Puntual y siempre, como cuando él se presenta, divergente, ¿no? Distinta al resto de las opiniones. Y bueno, bien lo adelantaba la doctora Michelle Onofre, pues prácticamente en el cierre de su administración, en el último momento de su administración, que por allí ya lo había anunciado antes o ya se sabía de estas intenciones que tenía de hacer modificaciones constitucionales antes de irse, que me parece que se engloban un poco con esta dinámica del plan C, ¿no? Que es tener mayoría en el Congreso para poder aprobar. Ya platicaremos de eso ahorita, si ahorita puede o no, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprovechando el contexto, el marco del aniversario de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, presenta una serie de reformas constitucionales de las cuales estaremos hablando pues, en esta primera parte de Panorama 360. Que muchos ahí, permíteme, antes de que muchos decían, es que no fue la ceremonia oficial y, Dios bendito, ¿por qué no fue el presidente? Yo diría nada más así, para dejar el tema a la doctora, hasta 1994 llevaba el 80% del texto original, había sido modificado. Y todavía, sin contar las modificaciones que le hizo pues los sexenios panistas de Vicente Fox y el de Calderón. Es decir, no es el texto original de 1917. Las reformas estructurales, ¿no? También de... Ya no es esa constitución que salió de una revolución armada. Y por supuesto, bueno, yo entiendo, no defiendo al presidente, entiendo quienes están acostumbrados a ver la figura presidencial en ese tipo de ceremonias, que se hayan extrañado, el presidente debió haber estado, pero definitivamente no es la constitución del 2017. Claro. Doctora, en este momento, ¿por qué ahora y qué opina de esos planteamientos? Ya veremos si hay posibilidad de que pasen o no, pero de estas propuestas hechas por el presidente López Obrador. Creo que hay dos temas importantes, ¿no? El primero que tiene que ver con el desglose como tal jurídico de cada una de estas reformas, hacia dónde caminaría el país, y otro, pues, el tema político. Si les parece, voy a empezar con el primero, que pues es este desglose primero de reconocer en grupos históricamente vulnerados, en grupos que pues han representado minorías, que hay una deuda histórica con esto.
Por ejemplo, en el tema de los afrodescendientes no es un asunto menor porque realmente ha sido apenas contado en el 2020 por parte del INEGI. Antes ni siquiera sabíamos de cuántas personas constituye nuestro país respecto a afrodescendientes, ¿no? Entonces esto me parece muy importante. Otros grupos, por supuesto, las personas con discapacidad, los adultos mayores, toda esta política de justicia social que ha emprendido el presidente y que hoy yo creo que algo muy importante para las próximas generaciones es que ni siquiera tenemos que pensar en programas asistencialistas, sino en programas que están en la Constitución. Eso le quita el sentido de, pues, ser un programa que va específicamente dirigido por un tema de elecciones, sino que ya lo vemos en la Constitución, ¿no? ¿Qué cambia en este momento? Pues que se iría a partir de 65 años, ¿no? Se había considerado desde los 68. ¿Qué tiene que traer también aparejado? Pues el tema de recursos. Hasta este momento, pues a partir de cierta eficiencia con ciertos gastos, entonces se ha podido ir cubriendo esta política de justicia social. Me parece que ese es, para algunos analistas, ¿no?, el gran testamento del López Obradorismo en México, el ABC de todo lo que tendría que ir ocurriendo. Otro de los asuntos que también veo muy interesantes son planteamientos que se hacen en materia electoral respecto a los plurinominales. Aquí sí me adelantaría un poco, Héctor Raúl, en el sentido de que pues no va a pasar. Sin embargo, otra vez entra en esta dinámica muy política, ¿no? Creo que cuando ves a los presidentes de los partidos que van en esa primera lista de plurinominales, pues entiendes por qué sí es un tema que políticamente resulta redituable, ¿no? El decir vamos a acabar con los plurinominales. Sin embargo, para efectos de lo que tiene que ver con el sistema político de nuestro país, pues no sería lo mejor quitar de tajo a esos diputados, a esos senadores, porque pues lo que han representado sí es abrir debate en la política, ¿no? Hay una razón de ser. Otro de los temas que creo que aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, y pues es un brochazo, pero tampoco es que va a pasar mañana, pues tiene que ver con el Poder Judicial, ¿no? Esta gran reforma que me parece no caerá en términos del sexenio del presidente López Obrador, sino muy probablemente en lo que llegue a ser la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? En su momento. Y ahí yo creo que el tema tiene que ver con los mecanismos de control, es decir, ministros, magistrados, ¿no? Más allá de cómo son electos, porque claro que también sirven a ciertos poderes que por algo pues los hacen estar ahí, independiente de que tengan los perfiles o no. Sí creo que esto pues tendría que ser un asunto que se siga debatiendo. El otro que me parece muy polémico tiene que ver con los organismos autónomos constitucionales. Principalmente se habla de tres. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en su momento pues sirvió para tener una cadena de televisión extra, pero que tampoco hemos visto en este momento que ya tengamos todos los medios a los que tendríamos que tener acceso las audiencias. El otro que pues es muy golpeado por parte del sexenio del presidente López Obrador, que es el INAI, que ahí sí creo que pues es indispensable que exista el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿no?, que también serían como los que involucran estos tintes hacia la desaparición. Creo que sí hay que regular, no pueden ser elefantes blancos, es mucho dinero el que se ha invertido también ahí, pero los mecanismos de control, vuelvo a lo mismo del Poder Judicial, tendrían que ser los que se pondrán en este momento. Y el tema político, que yo creo que es el que pues más está en este momento enarbolando el presidente, porque se lleva todo el debate durante toda la semana, nadie le hace sombra en la agenda. Claudia Sheinbaum está en lo que tiene que estar, concentrada en los temas de la intercampaña. Xochitl pues sigue sin figurar, y todo es porque el presidente es polarizante, ¿no? Y entonces este es el paquete de reformas, estás a favor o estás en contra, cuando no tiene nada que ver una reforma con la otra, pero ni siquiera estamos yendo al debate de fondo porque ya toda la atención la está concentrando el presidente, que pues es el gran combatiente de las campañas y no podía dejarlo de ser en este 2024, que será prácticamente pues la cuarta campaña presidencial que realiza y en donde está en el foco el presidente. Gracias, doctora. Coincido con algunos puntos y ahorita entramos a detalle. Pedro, y lo planteo, pero pareciera también muchos de estos 20 puntos, o algunos de estos 20 puntos o reformas, que algunas pareciera que carecen, no de sentido, pero que no es que no ocurra. ¿A poco el reconocimiento de los pueblos indígenas no está en la Constitución? Sí está, y yo diría que la gran reforma no la hizo ni siquiera los gobiernos. La gran reforma o la gran visibilización la hizo un levantamiento armado en 1994 que nos permitió visualizar qué es lo que estaba ocurriendo con los pueblos indígenas. Yo todavía transité en las calles de Chiapas y nos dijeron que nos bajáramos de la banqueta. En Tapachula. Nos dijeron que no podían, que me podían atender a mí, pero no a mis compañeros de comunidades indígenas,
de San Pedro Jonotic, en algunos de ellos, en las Margaritas, y no se rehusaron a atendernos porque eran indígenas. Entonces yo creo que la gran visualización la hace un levantamiento armado que ocurrió en 1994. Creo que el gran cambio que se da de la mentalidad de cómo percibimos a los pueblos indígenas se da en ese momento, pero sí estoy de acuerdo en que este rubro de los afrodescendientes, que no ha sido visualizado y que además se han ganado su derecho para estar en la historia, no ha sido reconocido. Los afrodescendientes, por decirlo algo sencillo y solamente para que entendamos qué ocurre, hay una estatua en Cuautla con Hermenegildo Galeana, creo que es la única donde un héroe está portando un arma. Hay varias de Zapata, pero creo que esta es de las primeras. Él porta un arma y la lleva desenfundada, de hecho. Esta estatua simboliza al general de una división. No soy muy ignorante en este tema de cómo se conformen los ejércitos, pero el general o el representante de un grupo de personas negras de color, no sé si sea apropiado, ofrezco una disculpa, pero de personas que... Pues afromexicanos, afrodescendientes. En ese tiempo entiendo que eran todavía personas que habían desembarcado como esclavas y que son liberados por Hermenegildo Galeana y conforman este batallón, este grupo de personas que se unen a la independencia y que él los liderea. Así se ganan el derecho de establecerse en la costa chica y grande de Guerrero, porque él ahí tiene su hacienda y cuando él se retira de este movimiento armado, allá se van con él. Otros, como Yanga en Veracruz, en fin, todos estos grupos de personas se participaron en un levantamiento armado que le dio la independencia a México. Después hay muchos otros ejemplos, como Vicente Guerrero, que no sé por qué nunca lo pone negro, si era de piel oscura. Él era incluso con cabello chino, hermoso cabello chino, de esta raza, de los afrodescendientes, y me extraña que hasta el momento justamente no hay un reconocimiento de los afrodescendientes, afroindígenas, mexicanos. Y de la discriminación que hay en contra de estos grupos. Porque hay una estadística interesante ahí del INEGI que dice que se pregunta a las personas de qué color es tu piel y la gente solemos decir que es un tono más claro del que tenemos. Entonces sí hay un tema ahí muy importante, hay incluso ¿no? una estadística que hace el propio INEGI. Incluso en los censos anteriores no se les ubica como afrodescendientes. Hay aberraciones desde personas de color, negros, costeños. O sea, ¿por qué siempre les tienen que decir que son costeños cuando incluso parte de estos afrodescendientes radicaban justamente en las zonas de las haciendas más recalcitrantes de Guanajuato, de Querétaro, que fueron donde hubo más actitudes esclavistas hacia este tipo de personas? Y muchos de ellos son liberados justamente en estas haciendas, cuando se da el levantamiento y se concentran toda esta realidad que estás describiendo, que coincido con ella, y esta, pues, cómo se ha minimizado o hecho de lado la atención a estos grupos minoritarios, ¿no? Si es que cabe el concepto, ponerlo, su reconocimiento en la Constitución, yo creo que sí era... cambie, porque, por ejemplo, el punto 4 es garantizar la atención médica integral y gratuita. ¿Qué no la tenemos garantizada? Es reiterativo y yo creo que... ¿Y qué no este gobierno no la tenemos garantizada? ¿Y qué no este gobierno no ha hecho más que encarecer y lastimar? Yo creo que ha fallado. Yo creo que incluso yo diferiría de la doctora en el tema de que ha logrado ganar el debate. No, porque en las mediciones de la cibercomunicación, de la ciberintercambio de ideas entre las personas que están navegando constantemente, lo que habla es de que hay una disminución de 20 millones en lo que se refiere a reacciones positivas a favor de Sheinbaum y un incremento a favor de 20 millones igual a favor de esta Xochitl Gálvez, que no es intención de voto, es cibercomunicación únicamente. Y lo que vimos la semana pasada... O sea, reacciones positivas o negativas de lo que publican. Digamos que estés buscando información buscando al respecto, ¿no? O comentando. Y lo que además otro factor que hay que señalar es que
el presidente la semana pasada no pudo superar esta tendencia de narcopresidente. Yo creo que el gran tema para desviar efectivamente la atención de lo que está ocurriendo en el país con este problema de seguridad que estamos enfrentando, por cierto, muy cercano a nosotros, a esta ciudad de Cuernavaca, lo que está pasando en Taxco, lo que hoy está pasando en Iguala, en Acapulco, bueno, pues está... En Chilpancingo también con el transporte. En Chilpancingo con el transporte, bueno, pues Y las eso escuelas, es la una educación. situación que le está afectando gravemente al presidente. Eso solamente por referir algo que está cerca del entorno donde vivimos, pero está ocurriendo en varias partes del país y se posicionó tan fuerte este tema del hashtag narcopresidente que no lo ha podido, ni siquiera con la presentación de estas 20 reformas. No ha ganado la no lo narrativa, ha- por lo no ha- menos en la parte digital. por lo menos en la ciber comunicación o ciber intercambio de ideas. Yo ahí no coincido mucho porque creo que entre los 3 medios de comunicación que la semana pasada traían como el tema de la participación del crimen organizado en la campaña del 2006, pues ha sido minado desde la misma versión de la DEA, ¿no? O sea, haciéndose un poco a un lado. El mismo presidente también como en la narrativa de, a ver, pues que se explique entonces, ¿no? Que se den más detalles. Entonces, no me parece que le ha costado lo que Ahora, comentas que... esta que- filtración que de la tendría DEA que haber dado, se ¿no? da después de que el presidente le hace un llamado a los mexicanos, a los residentes mexicanos en los Estados Unidos a que no voten por los candidatos. O sea, es decir, se trató de se trató de incidir en la elección de los Estados Unidos y creo que no le fue bien. La DEA de inmediato le sacó. Yo creo que en este momento pues hay todo un debate, ¿no? En torno a los temas internacionales, que me parece, regresando un poquito al tema de las reformas, lo plantea en el tema de los transgénicos, por toda esta batalla que se ha dado campal en el sexenio de López Obrador respecto a estos temas que están contenidos en el Tratado de Libre Comercio. Ahí me gustaría hacer un énfasis en uno de los que a mí me parece más sobresalientes en cuanto a la justicia social. Los que Prohibir sí el creo, comercio de vapeadores. No. Temas de salud, los vapeadores, creo que es un gran pendiente definitivamente que se tiene. Decías tú, y retomo un poquito aquí, si no está garantizado el acceso a la salud, me parece que es parte de los derechos programáticos que sí están contenidos en la Constitución, pero que no te dice, ajá, cómo, ¿no? Sobre todo cuando hemos visto tantos problemas. Es que los por el cómo están más desabasto bien de en las leyes medicamentos. reglamentarias, en las leyes secundarias. Bueno, es que la Constitución sí tiene una parte orgánica, ¿no? O sea, sí te va diciendo en la misma Constitución los qué y los cómo, pero yo creo que ahí también es muy importante. Otro de los derechos programáticos que viene, pues, es el de la vivienda, ¿no? El acceso a la vivienda. Ese me parece esencial de lo que se está presentando por parte del presidente. ¿Por qué? Pensar en un tema de justicia social, de nueva cuenta, ¿no? El pensar que alguien pueda hacerse de su propia casa, es algo que pues ha estado en la Constitución, pero los mecanismos han sido insuficientes. ¿Por qué? Pues porque Hace el tema 30 de seguridad años. social, de Infonavit, Sí. de solamente algunas instituciones que podrían acercarte, Pero además el que Estado, tienes que tener seguridad social. Estado abandonó a los trabajadores hace 30 años. Desde hace 30 años no hay acciones de vivienda en este país. Pero 30 años, incluidos los 6 casi que llevamos en este sexenio. Sí, Porque, incluidos insisto, los- Sí. pareciera que esto es como una carta de buenas intenciones para el siguiente de un gobierno que ya fue. Es decir, ¿qué tanto Sí, que se ha tuvo que garanti- hacerse muchísimo más. Solamente en veamos cuanto al tema de cuánto vivienda, tiempo por supuesto. tiene Y la salud más y reciente vivienda unidad y habitacional que se seguridad. construyó en Cuernavaca para los trabajadores. Es que también ahí entra otro tema. No, Son- es que justo yo creo que Tienen las 40 reformas años, creo, plantean la más el que se reciente. retome la rectoría, ¿no? O sea, el que Infonavit, que pues hoy tiene ya unidades Durante los sexenios habitacionales panistas muy se le antiguas. soltó el tema a las empresas privadas. Justamente en el sexenio de Felipe Calderón se reduce La el urbanización mínimo salvaje. indispensable para poder construir, ¿no? Y por eso tenemos departamentos de 40 metros, lo cual pues antes no ocurría, ¿no? O sea, si Sí. había un mínimo arriba de los 60 metros. Eso le hizo mucho daño al país, esa es la realidad. Pero además Hay en unos los de sexenios- 35 metros en Temisco. Yo los vi y me pareció increíble, ¿eh? Es decir, cabe una persona parada y otra sentada y ahí. Pero es que el tema de la vivienda está bien, o sea, es un tema que se puede analizar aparte, sobre todo en Morelos, en la zona de Xochitepec, en la zona de Temisco, donde Claro. hay decenas de Cuautla, cientos tantas que de quedaron departamentos. abandonadas. Pero sí me parece que es necesario que se regrese a esta idea de cómo va a resolver el Estado, porque esto no es la solución, esta es una intención. Una carta de buenas intenciones. Una intención expresada en la Constitución, pero que obliga a quienes gobiernan a
atender el tema. Entonces yo creo que sí era necesario que se regresara. Pero la Constitución Yo también insisto, obliga a garantizar la seguridad, por ejemplo, a los alcaldes. y no lo Cumplen. Es ocurre. decir, pareciera que esto, que poniendo en la Constitución 20 nuevos puntos, que insisto, algunos ya están allí, va a cambiar. No, o sea, para mí el tema es la aplicación de la ley y es algo que no ha ocurrido. Ni Pero por hay, buenas digamos que todo un intenciones. desglose ya de cada una de las iniciativas, ¿no? En donde podríamos ver, a ver, si está el tema de las viviendas y entonces empieza con la posibilidad de plantear que tú rentas tu vivienda y vas transitando a un modelo de venta. Entonces, sí hay algunas cosas que empiezan como a acercarnos. El tema electoral también creo que son más de 100 hojas las que vienen de reforma para poder decir por qué se tendrían que quitar a los plurinominales. O sea, Pero sí además, hay un desarrollo. Perdón que la interrumpa, doctora. Pedro, para cerrar el tema, porque de entrada es el planteamiento inicial, ¿no? No tiene la mayoría necesaria el presidente López Obrador para No. que siquiera uno de esos puntos No, pase. pero van a ser el tema de Entonces, discusión. ¿cuál es el fin? Es un tema electoral. es el ¿Por tema de qué? discusión en las porque, elecciones. Porque van a decir, es que los diputados de la oposición no quieren reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos, no Mira, quieren otorgar hay a los temas estudiantes. que incluso Es un son muy tema electoral. sentidos. Por ejemplo, el fracking o no otorgar concesiones de actividad minera a cielo abierto. Cuando aquí las mineras han dicho que el presidente está de acuerdo en sus operaciones. Y te lo dicen en corto los empresarios mineros aquí. Puede No, pero ser. sí se ha parado, ¿no? O sea, no, Puede ser, no han pero podido ninguna de las- destrabarse desde hace muchos años aquí las mineras a cielo abierto. Sí, pero ninguna de las mineras ha logrado, de las que otorgó Felipe Calderón, por cierto, a diestra y siniestra, porque fueron una cantidad impresionante de concesiones que se otorgaron y que ha detenido la población, justamente por los efectos negativos que deja en los ecosistemas. Aquí, por ejemplo, hubo explotación minera de arena a cielo abierto, y lo puedes ver, las consecuencias de lo que ha dejado una explotación minera que no fue debidamente planeada y que no cumplía con ningún estándar, incluso que estuvo en manos de hijos de exrevolucionarios, que bajo esta bandera de somos los herederos de la revolución. Hoy vemos lo que pasa en el Polvorín, hoy vemos lo que pasa en la mentada Mina 5. Esas son explotaciones a cielo abierto que no se hicieron de forma adecuada y que nos dejaron toda esta serie de zonas de desastre, de derrumbes, y que además después no solamente Hay que rellenarlas con basura. las llenaron con basura y además construyeron casas sobre ellas. O sea, sí tiene consecuencias, obviamente no son tan fatales como las de la explotación de oro o de plata, donde se utilizan químicos. Y el fracking, para que podamos como entender más o menos qué es lo que ocurre, bueno, es una perforación que se hace en el suelo que fractura las capas tectónicas, y eso ocasiona el desplazamiento de gases que terminan por matar la agricultura, por contaminar los mantos freáticos, y que ha ocasionado un muy grave problema, por lo menos al sur de los Estados Unidos, de cómo se hace esta práctica, y que incluso se ha llegado a prohibir por parte de jueces en pues, litigios que han hecho las comunidades para frenar esta práctica, y que yo creo que sí valdría la pena que estuviéramos conscientes, porque tal vez en Morelos no, pero sí en estados como en Veracruz, en Tamaulipas, han estado insistiendo en que quieren hacer esta práctica, y que definitivamente tendría consecuencias ecológicas muy graves. Hay cosas en las que entiendo que, bueno, tal vez no se están haciendo en el momento más adecuado. Estoy de acuerdo en el tema del fracking. ¿Qué implica una reforma en fracking? Convocar a mesas de trabajo con las propias mineras, con empresarios, con inversionistas extranjeros, con quienes ya tienen concesiones, no en un papel al cuarto para las 12, para mí, fines meramente electorales. Y con eso, si me permiten, podemos pasar al siguiente punto, al siguiente tema, porque uno de los planteamientos puestos en esta carta de aparentemente buenas intenciones es prohibir el maltrato a los animales. Y recientemente estamos viendo un tema, y aquí me parece que vamos a tener también distintas opiniones. Lamentablemente no está nuestro compañero para poder opinar, Juan Antonio Ayala, con una postura bastante dura a este tema, que son las corridas de toros, ¿no? Lo hemos visto en la agenda mediática, Sí. pues nacional, centrada en la Ciudad de México, porque allí está pues este emblema, ¿no? de la fiesta, de la llamada Fiesta Brava, para partir y que la gente sepa nuestras posturas iniciales y desde dónde estamos hablando. Doctora, las corridas de toros, ¿maltrato animal o no? ¿O arte y cultura? Bueno, yo creo que primero, hablando de las últimas generaciones del derecho,
Hay temas muy importantes, ¿no?, que van metiéndose a la agenda. Por supuesto que el tema de tecnología, medio ambiente está. Por cierto, cierro esa parte porque me parece que el pensar en el acceso universal a Internet, eso tiene que ser, ¿no?, para este 2024. Es un hecho. Y el tema del derecho animal, ¿no? Los seres sintientes. Exactamente, en donde, pues, claro que tenemos que ir transitando a un respeto para todas las especies. Ahora bien, este tema de las corridas, pues, ha sido muy polémico. Primero porque hemos visto asociaciones muy aguerridas, pero también consideraría por parte de quienes están en contra de las corridas de toros, pues ser muy ofensivos también sobre las personas que están a favor. Y aquí creo que entra entonces un debate que es muy polarizante y muy preocupante en el país, porque pues tenemos que respetar, por supuesto, nuestras diferentes posturas ideológicas, ¿no? Sin que esto pues implique, yo veía algún comentario de David Feitelson que era muy ofensivo respecto a las 40,000 personas que se han ido a parar en cada una de las corridas Pero que hemos decirles, tenido durante doctor, estos perdóneme que la días, interrumpa, ¿no? porque quería que partiéramos de si estamos a favor o en contra, si es arte y cultura, si es... O sea, yo quiero ser más directo. Y quiero escuchar a Pedro, ¿arte y cultura o crueldad, tortura animal? Crueldad Yo creo animal. que hay muchas cosas que pueden considerar arte y cultura de la fiesta brava y otras que me parece que tendrían que reformarse. Yo creo que, para empezar, yo sí he criado ganado y creo que tiene un propósito, cumple como un propósito la crianza de los animales. Me parece que son tan radicales en algunas posturas que es como si dijeran, bueno, liberen a todos los caballos. Los caballos han estado ligados al ser humano por millones de años. Vamos a entrar en ese debate. Pero doctora, decirles ignorantes o incluso insultar de forma más grosera a quienes van a la fiesta brava, desde mi punto de vista, bueno, yo estoy en contra, a mí me parece, o sea, respeto el pensamiento de quien lo ve como arte y cultura, respeto su pensamiento, respeto que tengan esa percepción de algo que para mí es tortura animal. Y tendría que conocer a fondo Respeto lo esa que es parte. la raza y la crianza de esa raza. Pero me parece, es que sea lo que sea, si es un dinosaurio criado en invernadero y lo apuñalas y hasta la muerte, no encuentro otro calificativo más que maltrato animal. Bueno, ahí se enfrentan uno a uno, el torero y con una espada Claro. y el toro con... No, pero con ¿quién su- le...? Pero, a ver, por favor, ornamenta. Bueno, yo creo que doctora, sí tenemos que partir decirle de... ignorantes e insultar verbalmente, calificarlos de la peor manera a quienes van a la fiesta brava, desde mi punto de vista, y se lo pregunto, doctora, no se compara, o sea, insultarle a alguien, decirle tonto, con clavarle una espada en la espalda hasta la muerte. Yo creo que no va tanto la comparación así. Me parece que el sentido de respeto pues tiene que estar en todo. Pero es respeto también de escuchar cuáles son las necesidades de las familias, las necesidades económicas incluso de lo que mueve la fiesta brava en nuestro país y en el mundo. También yo creo que ahí entra como tal, hablar de los toros de Lidia, ¿no? Y cómo, De esa raza, de esa especie. ¿cómo ¿no? estarían destinados prácticamente a la extinción si no hay corridas de toros? ¿Por qué? Pues porque no sería redituable o que se pueda solventar desde los ranchos que están dedicados a tener toros de lidia, ¿no? Ahora, yo también quiero dejar como muy en claro que no es que tenga una postura que esté a favor de la fiesta brava, pero sí tiene que ser un asunto paulatino. Lo que vimos en nuestro país fue a mucha gente desgarrarse las vestiduras en el 2015 diciendo que quiten a los animales de los circos. qué bueno que tocaste este tema. Entran entonces, Sí, los quitan se legisla, y ya. se Y quitan. los mandaron a morir. Exacto, cuando teníamos familias circenses, ¿no?, de toda una tradición que ellos literalmente pues se quitaban el pan de la boca por los animales. Entonces no hubo ningún plan detrás, ¿no? Mándenlos al zoológico como si los zoológicos fueran sí lugares había en donde circos que Santuarios, maltrataban a como sus si fueran animales santuarios. y que todas esas imágenes se viralizaron en ese momento y que me parece que con justicia se debió haber tomado una decisión al respecto. Sobre casos particulares. Sobre casos particulares. Pero puedo decir de algo que yo vi en lo personal, el circo Ataide, que además estuvo durante muchos años sobre Avenida Tlalpan. Tú veías a los animales y bueno, eso no puede ocultarse. O sea, es correctamente Te bien daban ganas de que te cuidados. adoptaran, ¿no? De Sí, vivir ahí. me daban ganas de vivir ahí. O sea, la verdad es que estaban muy bien cuidados esos animales. No eran animales capturados para estar en La el vida circo, salvaje. sino que ya venían de varias generaciones que habían nacido en cautiverio y que, bueno, pues ya estaban, digamos que
hechos a este ambiente circense, que lamentablemente lo que ocurrió al final fue que al no tener ya dinero para poder sobrellevar la carga de tener estos animales, tuvieron que llevarlos a una reserva que hizo la Profepa, alguna dependencia, los acumuló, los puso en un terreno y ahí murieron. Y ahí quédense. Ahí murieron de inanición estos animales porque nadie les daba de comer, nadie los atendía y uno a uno fueron muriendo los animales. Fueron imágenes bastante desgarradoras de lo que ocurría ahí. Y esto es una situación en la que debemos reflexionar. Yo creo que también... Es un discurso que se queda corto totalmente de los animalistas. Y Porque estos también, animalistas... y hay que considerar el tema de los rastros, que por cierto están lo de las reformas, ¿no? Sí. O sea, es que no puedes tú decir, no, pues tenemos que proteger a los animales y que no estés protestando en los rastros, por En la los rastros, manera ahí en sí la estoy que de se acuerdo, mata a los que animales. debe de haber una muerte digna, porque esta forma infame en la que algunos rastros todavía en nuestro país matan tanto a pollos, a cerdos, como a vacas y caballos, me parece que en algunos casos es hasta infame, ¿no? Garrotazos, electroshock, en fin. No, debe de haber una forma, ya hay... Pollos, que también es plenamente documentado. ¿Sí? Y no son caros, Incluso además... traslado, ¿no?, de los animales en las carreteras de este país. No son caros estos desarrollos tecnológicos para darles una muerte digna que sería prácticamente instantánea y que, bueno, pues sirven con un propósito alimenticio. Pero a ver, vinculándolo con el tema anterior, hay normas oficiales que establecen cómo tiene que ser la muerte de los animales en la norma oficial 00 tal. El problema es que la mayor parte de los ayuntamientos no lo tiene, No se cumple. no se O cumple. sea, llevar a la Empezando por el de Constitución, Cuernavaca, ¿eh? llevar a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no maltratar a los animales, cuando tienes un reglamento que establece cómo tienen que ser la muerte de los animales, me parece un absurdo más que demagógico. Aquí ha llegado, O sea, un tema- aquí por ejemplo llega una cabeza de ganado en Cuernavaca y puede pasar 72 horas sin agua, sin alimento, hasta que es procesado, llevado pues a donde lo van a sacrificar. Y me parece que son 72 horas en las que ese animal está sufriendo, porque no está en su entorno. Me parece que eso es lo que debería de cambiar, que una vez que el animal es trasladado a la zona de sacrificio, pues no pasen más que unas horas para que para que puedan sacrificarlo con estos fines alimenticios. Yo creo que es un discurso muy falso de los animalistas en algunos casos y que, por ejemplo, me parece que rehuyen a cuestiones que son verdaderamente... Entonces, para poder opinar en contra de las corridas de toro, Bueno, que le entren al tema de los palenques. tendrías que ser vegano. Porque le entren Solamente al- un vegano puede estar en contra de Yo las creo que corridas tiene de que toros. ser un debate mucho más amplio, que involucre Están a planteando todos, ¿no? consulta. Es que mira, ¿Es por un tema ejemplo, de consulta popular? incluso pues yo creo que ir caminando hacia, en el caso de las corridas específicamente, y que ya hay algunos que lo plantean así, ¿no? El quitar algunas suertes, que es como tal, pues la muerte del toro. Porque de otra forma, pues lo que va a terminar sucediendo después de todos estos amparos, suspensiones y demás, que la Corte tampoco le ha entrado de lleno, ¿no? O sea, termina hablando de si tiene interés legítimo la asociación que está interponiendo recursos y no como tal De fondo, de análisis exacto, jurídico. ¿no? Si realmente se tendría que prohibir este tipo de corridas. Y la otra, pues, que determinarán entonces si se prohíbe, pues, en exportación, ¿no? Tratando de que vayan a otros países, como podría ser España, porque aquí sería insostenible tener toros de lidia si no vas a poderte desarrollar. Y hay ranchos que en la dedican fiesta brava. grandes extensiones únicamente a la crianza de estos toros de lidia. Claro. No es una raza cualquiera, como no es una raza cualquiera o no es un toro cualquiera el que hace la fiesta del jaripeo, ahí no hay muerte de los toros. Incluso me atrevería a pensar que, porque lo he visto, que hay ganaderos que cuidan más a sus animales que a su propia familia. Son verdaderamente muy dedicados a cuidar ese tipo de animales que sirven en estas fiestas y que... No, y es que los ranchos son además pilares de conservación de los toros de lidia. O sea, sí es un Sí. tema que también se tiene que Y revisar además, muy en bien. el tema del jaripeo se han modificado muchas cosas en las que hoy lo que se trata de hacer es que el toro sea lo menos lastimado posible. Hay quienes dicen, es que los empujan hacia... Muchos de ellos los crían de forma tal desde pequeños esos animales que prácticamente el criador los puede llevar con un lazo hasta el lugar donde va a ser depositado para que se haga la monta del jaripeo y que no sufren absolutamente nada estos animales, excepto cuando, bueno, empiezan a esta... Bueno, en tu argumento, y no sé si este tema, insisto, nos puede dar para platicar horas y horas y horas en quienes están en contra y a favor, pero hablas de un concepto.
el toro es llevado de un punto a otro sin ser lastimado, sin que sufra nada. Porque ese concepto puede quedar fuera de cualquier análisis económico, empresarial, que si hay familias que viven gracias a eso, del sufrimiento. Nadie me puede decir, o no sé si alguien pueda decirlo, que el toro que es apuñalado y asesinado no sufre. Es que el Claro, toro, pues... Podemos justificar muchas cosas, que si la empresa, que si la industria, que si la tradición, pero nadie me parece que puede decir es que, No, y eso, es que que el toro no sufre. toro de crianza para llegar al Claro, momento. porque además si la estocada no es correcta, el toro puede pasarse 15 minutos sufriendo. Agonizando. Agonizando, Entonces, sí. a mí Oye, yo tengo algunos datos pues de lo que representan los toros de lidia en España. 1.200 ganaderías de toros de lidia, ¿no? Que son pues aproximadamente 37 toros para ser lidiados en 3.300 plazas fijas. Esto pues representa el sustento de unas 15.000 familias y prácticamente estaremos hablando que un toro pues está alrededor de los 270,000 pesos. 135,000 en la plaza de segunda y en plaza menor de 100,000 aproximadamente. Entonces, pues sí, es toda una embestida también, desde luego, al sector, que si nosotros lo traducimos en lo que pasa en México, pues sí se tiene que poner un especial énfasis, ¿no? O sea, más allá de centrar el debate como en sí, no soy animalista o no soy animalista, implica muchas otras cosas. es que se me hace contradictorio que aquí, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia, no por el tribunal como tal, sino por lo que implica, el presidente del Tribunal de Morelos hable constantemente de estos derechos de cuarta generación o de tercera generación, no tengo claridad al respecto, de los seres de cuarta, me sintientes. parece que Y son que los incluso para animales. poner un ejemplo de lo que son estas nuevas leyes que abarcan o que alcanzan, cubren, protegen a no solamente seres humanos, sino a también, o patrimonio, sino también a seres sintientes, pues se dio la tarea de adoptar 2 perros callejeros para decir, miren, estamos... Y mientras por un lado se están reformando leyes locales para castigar a quien tenga un perro sin tomar agua en la azotea de su casa, ¿no? O maltrate a un gato, o atropelle, y vemos los linchamientos mediáticos que se hacen cuando vemos un camión de gas atropellar intencionalmente a 2 perritos y la gente se le va encima, ¿no? Mientras jurídicamente el país está avanzando en la ruta de defender los derechos de los animales, de los seres sintientes, pues hay este otro discurso, ¿no? De, sí, pero los toros son criados para eso, sí, pero los toros, si no los matan, pues van a morir por extinción. Se me hace muy contradictorio. Tendrían que llevarlos inmediatamente después de la corrida. Si no los matan en la plaza, los tendrían que llevar inmediatamente. Al hospital. No, los tendrían que llevar inmediatamente al matadero. Ese es el propósito. No son como los animales que se utilizan en el jaripeo, que son, puedes llevarlos a 10,000 jaripeos. En el caso de los toros de lidia, no. Sí, son para el evento final. Para un evento solamente. Bueno, y ahí yo creo que, insistiría, yo creo que el debate tendría que ser con los mismos amantes de la fiesta brava en el sentido de, pues, eliminar esa suerte, ¿no? Y que empiece entonces a transitarse ya. Y hay muchos que yo he escuchado que son taurinos y que sí podrían caminar en ese sentido. No los sacrifiques. No los sacrifiques. No lleguemos a la parte del sacrificio. Claro, y además yo creo que si el debate termina en una simple prohibición, pues entonces otra vez vamos a tener animales invisibilizados, ¿no? Es que hay muchas Y suertes tendremos dentro, también como dentro los de la palenques, fiesta brava. corridas clandestinas, ¿no? No solamente son los toreros, hay rejoneadores. No, me queda hay- claro que es una industria. Hay enanos que hacen suertes, en fin, y no en todas esas partes de la fiesta brava culmina en la muerte del toro, excepto en la que tiene que ver con el enfrentamiento entre el torero y el toro. Entonces, definitivamente, pues es algo que tendrían que plantearse los que les gusta la fiesta brava. Yo viví de cerca eso, acompañaba yo un compañero que era novillero cuando era muy joven. Mi compañero tenía 14 años, 16 años cuando empezó a ser novillero. Y así como crían a los toros, así crían también a las personas, a los toreros, desde muy jóvenes, para que puedan enfrentarse a un toro. Es un animal, para que la gente tenga idea de lo que es, son 500, 400 kilos. Es un enorme animal que se va a enfrentar a una persona que quizás pese a lo mucho 80 kilos Porque quiere. porque quiere. Yo ahí fíjate que también me parecería, ¿no? Ya de una postura, por supuesto, a la fiesta brava, yo cuestionaría incluso que fuera fiesta, ¿no? Yo no le vería nada de festivo de pronto
a ir en contra de A presenciar un la muerte de un animal. Claro. Sin Complicado. embargo, lo que sí creo que, y quiero dejar muy en claro en la mesa, es que pues tiene que haber diálogo, ¿no? Que Claro. va más allá de pronto de que desde un juzgado te puedan decir si hay cabida o no para este tipo de espectáculos y que sobre todo pues tenemos que ser entre todos muy respetuosos y tolerantes de las diferencias de pensamiento, aficiones y demás que se pueda tener en nuestro país. ¿Consideran que esta, para pasar a otro tema, que esta polarización en torno a la fiesta brava particularmente, o en torno a los vapeadores, o en torno a temas que finalmente hacen polémica o que pues, ponen en extremos distintos a quienes opinan, uno, es parte de la situación política del país, no que sea su culpa, sino que es parte de este debate público, tan público de ideas como lo ha impulsado el presidente López Obrador? Y sumaría la pregunta, si también decisiones como esta, de los toros, de las corridas, de otros temas de salud, digo, sé que sí, pero quisiera escucharlo de sus opiniones, cruzan también por quién va a administrar. Es decir, si Claudia Sheinbaum va a tener, ya hay una postura clara histórica sobre el respeto a los animales, es decir, va a estar en contra de las corridas, y Xóchitl, estoy poniéndolo en la mesa nada más, por pertenecer a este grupo, pues, donde está Graco Ramírez, por poner un ejemplo, ¿no? Pues es amante de las corridas de toros, no lo sé, ¿no? Lo pongo en la mesa si también cosas como estas, como la vida de los animales, cruzan por quien al final de cuentas administra un país y quien impulsa decisiones, pues en este caso jurídicas, legislativas. Pues debería de ser, ¿no? Yo creo que los grandes líderes de ¿Habría mundiales, que conocer las opiniones de temas tan particulares de quien compite? yo creo que sí. Yo creo que hay cosas que merecemos saber de quienes nos gobiernan, como por ejemplo algo que no está en la Constitución y que debería de estar, es la salud de nuestros gobernantes. Debería ser un derecho de los mexicanos saber, no debe ser reservado. Creo que si te dedicas a la vida pública es algo que tienes que exponer. Necesitamos saber qué tantos medicamentos se toma el presidente para poder funcionar. A mí sí me interesaría saber si efectivamente ya tuvo 2 o 3 infartos y qué medicamentos usa actualmente, porque de ello va a depender su estado de ánimo o la forma en la que se va a comportar frente a las decisiones que debe de tomar. Alguien les decía aquí, por ejemplo, en el caso de Graco Ramírez, oye, ¿por qué es tan cambiante? ¿Por qué es tan soberbio y tan déspota? Bueno, pues hay quienes decían efectivamente que el tipo tenía una enfermedad que evidentemente causa ese tipo de cambios de estado de ánimo y que cuando no estaba medicado, pues casi reaccionaba. Necesitamos y debemos los mexicanos saber de todos, hasta de nuestro presidente municipal, qué es lo que se mete. Y si un doctor se lo recetó, Claro. o si simplemente lo toman por gusto, ¿no? Claro. Como me parece que estos grandes líderes mundiales que ahora yo creo que es difícil, creo que o Putin también tendrá alguna mascota, nunca lo he visto. Sí, Sí cómo no. tiene, ¿verdad? Sí, tiene. esa Todos parte de los prácticamente animales, de los perros. aparecen con una mascota y creo que eso habla del sentido humano que debe de tener alguien que está en la política o que se dedica a gobernar. Sí, son temas como el aborto, como el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Interrupción legal del embarazo, ¿no? Que pocas veces expresan su opinión pública. Doctor, ¿deberían ser temas Sí. que den a conocer públicamente su opinión? Sí, tienen que estar muy claros, ¿no? Yo creo que es importante ver cómo se traducen de pronto entre todos estos debates, que si las reformas, en qué es lo que piensan los candidatos, o en este caso, pues las candidatas, ¿no? A la presidencia de la República. Porque si bien decíamos al principio, ¿no? Esto parece entonces, en el caso de AMLO, pues una carta o un testamento del López Obradorismo, ¿no? Hacia dónde tendría que ir Ahí les dejo mis dirigido pendientes. el tema. Exacto, ¿no? La justicia social, o sea, está plasmado eso y pues ahora el asunto es que se pueda consolidar al siguiente gobierno, ¿no? Entonces es prácticamente El pasar segundo la piso de la estafeta. cuarta transformación. El segundo piso de la cuarta transformación. Pero además hay temas que yo creo que muy puntualmente Claudia Sheinbaum tiene otras visiones, ¿no? Pensando sobre todo en estos últimos derechos, mencionábamos el tema del Internet, el tema del cambio climático, ella es una experta en cambio climático, entonces creo que tiene que tener una mucho mayor brújula acerca de qué es lo que tiene que pasar, las áreas estratégicas, ¿no? Comisión Federal de Electricidad, o sea, ahí creo que nos hemos quedado muy cortos, desafortunadamente por la legislación electoral, que entonces pues ha hecho que las candidatas digan, no, pues es que ahorita no puedo, ¿no? Ahorita tengo que construir agenda. Pero algo importante es que lo que estamos viendo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador no es algo nuevo, está contenido en todos sus libros desde antes del 2006, en donde se ponía a redactar su proyecto de nación, y ahí yo creo que todavía tenemos mucho que ver, tanto de Claudia como de Xóchitl, ¿no? Mira, por ejemplo, estas reformas de Ernesto Zedillo y de Felipe Calderón para eliminar las pensiones,
Pregúntaselo a los chavos, ¿eh? A los que tienen, los que empezaron a laborar después del... No tan chavos, Pedro. Y no tan chavos, los que empezaron a laborar después del 97, que ya no tienen derecho a la pensión. No, Claro, por supuesto que es algo que es una reforma absurda en la que se le hizo fácil a los gobiernos de derecha decir, no hay lana para las pensiones. Perdón que lo digan estos términos, no, ofrezco una disculpa, pero que se chinguen los trabajadores, ¿no? ¿Perdón? ¿En qué momento le dijeron a los trabajadores, oye, ¿estás dispuesto a ceder tu derecho a pensionarte, a vivir una vejez Digna. arrumbado, pidiendo limosna porque nosotros ya decidimos quitar ese derecho de la Constitución? Garantizar el derecho a educación, esto también me parece como que, desde mi punto de vista, a lo mejor lo estoy diciendo de forma incorrecta, reiterativo, pero bueno. Este de los campesinos me parece que lo hace en aras de buscar una mejora, y yo diría que su programa para los campesinos o sus programas para los campesinos no han funcionado. Eso no quiere decir que lo que ocurría anteriormente con los recursos que se destinaban al campo, llegué a escuchar a un funcionario federal decir el 80% del dinero que estamos entregando a los campesinos se lo roban. Y se lo roban fulano, fulano, fulano y fulano, porque eran pocos además. Se roban ese dinero, no funcionaban, servían para concentrar, para ser ricos a unos cuantos dirigentes. En eso tiene razón el presidente. Muy pocas organizaciones cumplieron con el propósito de entregar y que estos proyectos que se daban al campo finalmente pues pudieran resultar efectivamente en un negocio para ellos. Creo que deben de cambiar, pero sus programas del presidente en el campo no han funcionado. Más del 50% de la superficie hoy dejó de sembrarse, sobre todo la temporalera, además de la crisis que estamos viviendo por este problema de la escasez de agua, de la sequía, pero sus programas no están funcionando en el campo y es algo que debe reflexionar, pero que debe de también impedir que en el futuro vuelvan a ser un coto de poder para los grupos políticos que se beneficiaban de este tipo de apoyos. Cascos. Pues el tiempo se termina y como siempre para cerrar, me parece que estos temas, particularmente de los toros, es un tema que como hemos visto y en el país, en esta mesa también puede polarizar. Insisto, faltan y esperamos que pronto se reincorpore nuestro compañero Juan Antonio Ayala para que podamos volver a tocar este tema. Él tiene una postura a favor de la fiesta brava, pero por lo pronto, doctora, sobre eso que platicamos, sobre las propuestas de reforma de López Obrador y sobre lo que se viene en esta semana, un comentario final. Me parece que termina siendo un tema absolutamente político, pero insisto, hay cosas que sí se tendrían que retomar ya para los electoral, próximos gobiernos. Político mediático, político. Claro, en el esa presidente agenda. está ocupando su aprobación arriba del 80%, ¿no? Para decir esto es lo que tendría que suceder. Hay muchas cosas que sabe que no van a pasar porque pues no le van a alcanzar los números en cuanto al Congreso que se tiene en estos momentos. Pero insisto, es un poco ir en el sentido polarizante, ¿no? Estás a favor de la reforma, en contra de la reforma. Ya se empezaron a subir los partidos diciendo, bueno, sí vamos a apoyar el tema de las pensiones, pero es que en el discurso, la construcción del discurso que tiene el presidente en este caso... Son 20 puntos. Exacto, son 20 puntos a favor, en contra y no hay para dónde hacerse, ¿no? Entonces creo que ahí es en donde está ganando el debate, que pues está muy de la mano con la aprobación tan alta que sigue teniendo y que todas las encuestas lo marcan así. Gracias, doctora. Pedro. Hay asuntos en el local que están impidiendo que este tema permee hacia abajo. En el caso de la Ciudad de México hay un problema con el agua potable muy fuerte que está dejando muy mal Oye, parada. y ahí, perdón, pero falta que conozcamos también las posturas, porque solamente Salomón Chertorivsky medio ha hablado del agua, pero Clara Brugada y... Hay una fecha y fatal, Taboada ¿no? tampoco. El 26. Esta fecha que han puesto los científicos del agua, han dicho que si para el 26 de junio, me parece, no llueve, está en severos problemas, podría cerrarse el suministro del Cutzamala y con ello, bueno, pues prácticamente toda la ciudad se quedaría sin agua. Esta es la fecha fatal que se ha puesto por Arrancamos el sexenio sin gasolina y lo vamos a terminar sin agua. y sin agua. Es un gran problema. Yo creo que en el caso de Cuernavaca deberíamos estar muy atentos a lo que está ocurriendo, porque aquí ya advirtieron que están bajando los niveles de varios mantos freáticos, Acuíferos. pero el debate no va ahí. Para las autoridades no es decir, ya no hay agua. El debate o lo que las personas encargadas de administrar el agua en Cuernavaca deberían de estar haciendo es cómo van a garantizar que ese bien público siga siendo público, porque nos dicen, ya no va a haber agua, pero se lo dejan... Pero pipas sí hay. Pero lo dejan reducido justamente a un negocio. Es decir, ¿quién puede adquirir esa agua? Quien tenga dinero. Y quien administra, que es Zapac, en este caso en Cuernavaca, no está diciendo,
no va a haber agua, pero yo tengo estas medidas para garantizar que esto sea público y que ricos y pobres sigan recibiéndolo en la misma medida. Eso no lo está diciendo Zapac, está rehuyendo y está garantizando que el agua sea un negocio para unos cuantos. Pues has puesto un tema en la mesa que me parece podríamos analizar la próxima semana, el tema del agua en el país y particularmente en Cuernavaca, que es donde ha habido principales afectaciones en los años anteriores. Como siempre, muchas gracias, doctora, muchas gracias, Pedro, gracias también a todo el equipo de la producción, gracias sobre todo a quienes nos hacen el favor de vernos, de opinar, de comentar, de compartir, no dejen de hacerlo, todas sus opiniones son tomadas en cuenta y pues muchísimas gracias y aquí nos vemos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.